Muy buenas tardes a todas las personas que están conectadas en este momento. Hoy es un jueves más de talleres consultoras Just que tenemos para ustedes preparados. Hemos estado preparando todos estos días jueves distintos temas. Encantada de darle la bienvenida a todas las personas que se pudieron conectar el día de hoy. Mi nombre es Catherine Gómez, soy directora de la dirección Appensel, que son nuestros grupos Just, y estoy muy bien acompañada el día de hoy por mi hija, también directora, Andrea, que está por ahí. Hola Katy, hola a todos, muy bienvenidos, muy buenas tardes. Mi nombre es Andrea Canales, soy directora de la dirección Fluling y muy contenta porque este tema es muy importante y quien lo va a dictar es una de las consultoras de nuestro equipo y es psicopedagoga y sabe mucho de este tema. Ya nos estuvo deleitando con una exposición en la mañana exclusiva para nuestros consultores, quedamos maravillados, así es que esperamos que les guste tanto como a nosotras esta presentación. Su nombre es Daniela Mora. Así que queremos dejarla con ustedes. ¿Cómo estás, Dani, querida? Estás silenciada. Ahí sí. Hola, buenas tardes, les doy la bienvenida a todas. Estoy feliz que estemos acá nuevamente reunidas para poder compartir, como decía Andrea, mi experiencia, ¿cierto? Y todo lo que hemos estado trabajando durante el día. Excelente, Daniela, excelente. Todo tuyo, ahora somos todos oídos. Perfecto. Entonces, vamos a comenzar con este tema. Les vamos a compartir pantalla para observar nuestro Power y vamos a comenzar. Bueno, el tema es cierto que nos convoca hoy es aromaterapia en niños con TEA. Sin embargo, es muy importante que antes de que comencemos a hablar acerca de la aromaterapia y el uso de los aceites esenciales, sepamos un poco más acerca de qué son los niños TEA, ¿ya? Y eso es lo que nosotros vamos a hablar. Bueno, en primer lugar, nosotros lo que vamos a definir como niños TEA va a ser todo lo que tenga aspecto del espectro autista. Y por favor vamos a dejar bien en claro, ¿cierto? Que esto no es una enfermedad, sino que es un trastorno del desarrollo. Un trastorno del desarrollo que hace mucho tiempo atrás no se hablaba mucho del tema, ¿cierto? Que era un tema tabú, que era un tema de familia, ¿cierto? Porque además muchas veces cuesta llegar a este diagnóstico. No es un diagnóstico fácil de detectar porque este aspecto autista tenemos muchos niveles y existe el nivel más bajo, el de donde el niño ni siquiera puede darse cuenta de su condición, ni las familias, y solo los especialistas, y después de mucho andar de un especialista en otro, podemos llegar, ¿cierto?, a esta definición o a este diagnóstico. Antiguamente, ¿cierto?, se le trataba como una enfermedad y hoy solo es un trastorno del desarrollo. Este trastorno del desarrollo puede provocar ciertos problemas en los niños, problemas sociales, de comunicación o conductuales significativos. Nos vamos a ir dando cuenta, de acuerdo al transcurso de este taller, que no siempre van a ser los tres problemas. Puede ser solo problemas sociales, solo de comunicación y en algunos casos estos conductuales que son significativos, que terminan en llanto, en pataleta, en agresión, etc. ¿Ya? Antes de comenzar con todo esto, me gustaría que viéramos características de estos niños. Es muy importante, si acá nosotros tenemos mamás que a lo mejor tienen chicos con TEA, ellos me pueden decir, pero eso no es la característica de mi hijo, por supuesto, porque las que vamos a ver ahora son las más relevantes, ¿cierto? Las que más coinciden en todos los niños, pero por supuesto que cada niño es un mundo aparte. Por ende, cada niño va a tener distintos tipos de características, pero siempre vamos a llegar como en algo que se van a parecer todos, ¿ya? Los primeros características a las que nos podemos encontrar con estos chicos es que no van a tener un objeto o un juguete cuando son pequeños de mucho interés. Ellos no van a tener algo que sea apegado a ellos, como otros pequeños o otros chicos, ¿cierto? Y además les cuestan estos juegos como de simulación. Juguemos a que vamos a jugar al papá y a la mamá, juguemos que vamos al supermercado. Ellos como que esto no lo encuentran lógico. ¿Cómo voy a jugar al supermercado si yo puedo ir al supermercado? Entonces, este tipo de juegos de simulación que se le llama, a ellos les cuesta un poco. Otra característica importante, y claramente que esta es como relevante en ellos, es el contacto visual. A ellos les cuesta mucho tener contacto visual.
Por más que uno como adulto, como mamá, intente realizarlo, ellos van a esquivar la mirada, ¿ya? No es porque sientan un miedo con el adulto, más que nada porque no pueden enfocar y además sienten esta dificultad de enfocarse con otro adulto o con otro par. Otra dificultad o otra característica, más que nada no lo vamos a llamar una dificultad, vamos a hablar de la empatía. Nuestros chicos TEA suelen tener dificultades en ser empáticos, en poder ponerse en el lugar del otro. Si ellos sienten algo, les va a costar darse cuenta que su compañero va a sentir lo mismo, ¿cierto? O sin querer a lo mejor lo pasó a llevar y este niño llora. La verdad que él va a decir, ¿y por qué está llorando? Si no le hice nada, no fue con querer, les cuesta. No es que no lo van a lograr, ellos sí lo pueden lograr porque tomamos en cuenta que este diagnóstico siempre tiene que estar acompañado por un equipo multidisciplinario y ese equipo multidisciplinario es el que se tiene que hacer cargo de esto, de ayudarlo, pero no solo a él, sino que también a la familia. Más adelante vamos a hablar de la familia, vamos a hablar qué papel juega la familia y sobre todo la mamá con estos chicos. Otra característica, ¿cierto? Puede ser este retraso en el habla o en el lenguaje, ¿cierto? Suelen ser chicos que no comienzan a hablar inmediatamente al año, a los 2 años de vida, y se tardan un poco más. Aquí suele, ¿cierto?, interceder y pueden pensar que es un problema del trastorno del lenguaje, que es muy tímido, los doctores dicen, no, que es demasiado apegado a la mamá. Bueno, hay que ir descartando. Recuerden que no porque tenga una característica tu hijo, va a ser un TEA, sino que debe reunir muchas más características. Además, este diagnóstico siempre va a estar a través de un equipo multidisciplinario con una prueba que se llama A2. Esa prueba es la que da el diagnóstico final, no porque tenga algunas características. Otra característica importante es que ellos de repente no van a dar respuesta a las preguntas que se les hace, porque ellos muy rara vez te van a responder literal a que tú preguntas, ¿quieres comer algo? Me gustaría comer pan, pero tú preguntaste, ¿quieres comer algo? Y tú esperas una respuesta, sí, no, y él te responde inmediatamente lo que él quiere. Y lo hacen porque ellos son mucho más prácticos, van más allá que nosotros. Otra característica es los cambios. Para los chicos TEA, los cambios son primordiales. Ellos deben estar siempre preparados, se les debe anticipar a cualquier cambio que vaya a ocurrir en la casa, en el colegio, etc. Entonces, cuando ocurre un cambio inesperado, ellos van a actuar de una manera, a lo mejor se van a estresar, quizás van a hacer algún tipo de algún gesto, pueden gritar, pueden llorar, se pueden sentir mal, a lo mejor no todos lo van a poder decir, pero sí les va a afectar. Entonces es muy importante anticiparlos, ¿cierto? Trabajar siempre con estos pequeños cambios, pero siempre avisándolos. Otra característica, aletear las manos, mesearse o girar en círculo. Esto va a ser en casos altos o grados altos, ¿cierto?, de TEA, o cuando los chicos se sienten un poco frustrados o estresados. Alguno de ustedes puede decir, si mi hijo cuando se siente estresado, comienza quizás a moverse un poco. Solo mecerse y no intimida a nadie, no pasa nada, pero él necesita mover su cuerpo, mover las manos, hacer algo para poder expresar, porque él no lo puede expresar esto que está sintiendo, ¿ya? Y otra también característica es que ellos son muy sensoriales, entonces ellos trabajan mucho con el olfato, el tacto, el gusto, la audición. Cuando escuchan ruido fuerte a lo mejor les molesta, los mismos sabores, las texturas de las comidas. Acá hay muchas mamás que se dan cuenta porque hay dificultades con las texturas de las comidas, ¿cierto? Los colores de las comidas. Cuando son pequeñitos, de repente los colores no les agradan, las texturas, ¿cierto? Los olores, por eso vamos a trabajar más adelante y les voy a contar cómo podemos intervenir con el aromaterapia. No es llegar y colocar un aroma sin haber trabajado antes ese aroma, ¿ya? Otra característica es esto de las emociones, que la vamos a ver a través de estas destrezas sociales. Se dice siempre que los chicos TEA tienen problemas con las destrezas sociales, tienen dificultades, les cuesta relacionarse con el resto. No es que no lo puedan hacer, ellos sí lo pueden lograr. Con el apoyo adecuado de la familia y del equipo, lo van a lograr.
pero quizás necesitan otro tipo de herramientas, necesitan otro tipo de estrategias para enfrentarse a ciertas situaciones. Además, debemos recordar que ellos son muy literales. Entonces, hablábamos en la mañana, ¿cierto? Que si uno le dice, cuidado que te puedes, no, a ver, no, hablábamos en la mañana, ya me acordé, decíamos, por ejemplo, tu compañero no aprende porque no le entra nada en la cabeza. Si una profesora le dice eso a un chico TEA, o la mamá le dice eso con respecto a su hermano, él va a decir, no le entra nada en la cabeza. Se va a imaginar un orificio entrándole algo en la cabeza. Entonces eso es difícil para él. Estas reglas o estos chistes, ¿cierto? Que uno puede decir, que para nosotros es obvio que no es que tenga un orificio en la cabeza, para él sí es. Entonces aquí vienen, ¿cierto?, las dificultades. De repente no pueden entender los chistes, no pueden entender ciertos lenguajes locales, ¿cierto?, que puedan tener los niños. Y ahí está la dificultad, ¿cierto?, que se da en cuanto a los problemas o a las destrezas sociales. Es muy importante que cuando a tu hijo le diagnostican un TEA, ¿verdad? Es importante que tú no olvides que tu hijo siempre va a tener fortalezas y debilidades. Cualquier niño y cualquiera de nosotros que estamos acá tenemos fortalezas y tenemos debilidades. No porque tenga un cierto diagnóstico deja de tener fortalezas, al contrario. Hablamos también de que estas fortalezas se van a dar características por este diagnóstico, pero también van a ser las fortalezas que tú como familia estás implementando en él, que le estás enseñando. Por eso hablamos que cada niño es un mundo junto a su familia. Entonces, ¿todos los chicos TEA son iguales? No, no son iguales. Pueden coincidir en ciertas características, ¿verdad? Pero obviamente que va a depender de cómo la familia ha abordado esto, ¿verdad? Y cuáles son los hábitos, cuáles son todo lo que se le ha enseñado a él. Pero vamos a trabajar y vamos a mostrar un poco cuáles son las fortalezas. Todos tus hijos tienen fortaleza. ¿Y cuáles son las fortalezas de los chicos TEA? Primero, ponen atención en los detalles. Hablamos que ellos son muy detallistas, ellos se pueden dar cuenta de cosas que otros niños, por ejemplo, en la sala de clase no se van a dar cuenta, de que la profesora cambió zapatos, de que se pintó la uña, de que cambió la agenda, en fin, ciertas cosas que a ellos les llaman la atención y lo requieren ciertos decirlas porque necesitan expresar, como a ellos nosotros decimos que les cuesta, ¿cierto?, expresar sus emociones. Para estas cosas, para ellos son muy importantes. Son importantes decir, hoy me di cuenta que mi profesora cambió de aro, en fin. Entonces, por eso es importante también destacarlo, obviamente. A menudo, estos chicos son de alto rendimiento. Son muy inteligentes, ¿cierto? Ellos tienen capacidades extraordinarias en algunas áreas. Decimos en algunas áreas porque a ellos les gusta y comienzan a centrarse en un área específica. Hay chicos que les gustan los dinosaurios, otros que les gusta la historia, que les gusta la ciencia, las matemáticas, y a lo mejor a ese chico que le gustan las matemáticas puede ser que en comprensión lectora o en lenguaje no le vaya muy bien, pero no porque no pueda, sino porque toda su atención, su energía y su inteligencia está centrado ahí. Es netamente por eso, pero ellos suelen ser, ¿cierto?, de alto rendimiento. Además, suelen ser muy lógicos. Para ellos las decisiones se toman a través de la lógica, no a través de las emociones. Entonces, si tú quieres que tu hijo comience a desarrollar un poco más la emoción y no tanto la lógica, debe ser trabajado. Debe ser trabajado, ¿cierto?, a partir de este equipo que te hablo yo y también a partir de la familia. Ellos además dicen un pensamiento independiente, o sea, ellos como son más detallistas, ellos observan cosas que quizás que el mundo o que los rodea no lo observan. Entonces, tienen pensamientos diferentes al resto, pero no porque sean diferentes, van a ser malos, van a ser erróneos. Por eso los padres, sobre todo las mamás, deben aprender a hacer esto, aprender a darse cuenta que sus hijos van a pensar de una manera distinta y que tienen que aprender a que no pasar a llevar al resto con ese pensamiento, pero pueden seguir pensándolo de igual. Además, otra característica, que ellos son bastante visuales. La mayoría de estos chicos son visuales, ellos aprenden a través de la visión. Entonces, quizás si la profesora solo habla
habla, ¿cierto? Tomando apunte o dictando, les puede costar un poco más, porque ellos necesitan ver imágenes. Ellos en esta etapa de pandemia, ¿cierto? Con las clases online, quizás se ven un poco beneficiados porque tenemos mucho power, ¿cierto? Tenemos PPT, tenemos imágenes, entonces eso a ellos les beneficia porque a través de la visión ellos aprenden mucho mejor, ¿ya? Otra característica, y yo creo que las mamás que me están escuchando que tienen chicos TEAs van a decir, sí, estos son mis hijos, son leales y son honestos. Ellos jamás van a pasar a llevar un amigo, ellos van a defender siempre a sus amigos, a su familia, a sus hermanos. Ellos son muy apegados a las leyes, entre comillas, ¿cierto? Y nunca van a hacer algo que pasa a llevar al resto. Son muy honestos. Y cuando ocurre que por casualidad, no sé, se le cayó algo, le botó algo al compañero, se sienten mal, se sienten realmente mal. Y ahí sí que esas emociones se les debe enseñar, porque ellos, por ejemplo, no sé, una vez me tocó un paciente que guardando sus cosas rápidamente en el colegio, agarró un lápiz que no era de él. Listo, llegó a la casa, empezaron a ver las cosas, y la mamá le dice, sin querer, ¿y este lápiz de quién es? Y él inmediatamente se desfiguró su cara. Se desfigura, le dice, es de tal niño, pero mamá, ¿por qué hice esto? Yo no puedo hacer esto. Claro, y ahí la mamá obviamente tuvo que cambiar inmediatamente el papel que tenía y decirle, ok, tranquilo, no hay problema, esto fue sin querer, cosas ocurren. El niño hizo llamar a la mamá del chico que se había traído el lápiz, tuvieron que conversar, hicieron todo un, un trabajo, ¿cierto? Para que él se calmara y se diera cuenta que había sido sin querer, que puede ocurrir miles de veces, pero él si puede devolverlo y pide disculpas, no pasa nada, ¿ya? Entonces, estas ahí, nuevamente, emociones que hay que trabajarlas, que hay que ayudarlos. Y la mejor para ayudar a trabajar estas emociones siempre va a ser la mamá o el adulto que está a cargo de este chico, siempre. Por ende, obviamente que lo vamos a ver, la mamá tiene que estar muy bien, emocionalmente, ¿cierto? Físicamente, psicológicamente, para poder trabajar con él. Bueno, y obviamente también ellos tienden a escuchar sin prejuicio, ellos nunca te van a juzgar, suelen ser mucho los paños de lágrima o los psicólogos de las mamás, de los hermanos mayores, de la profesora, en fin, porque ellos escuchan y son capaces de darte consejos a pesar de que sean más pequeños. Ellos son muy, muy, ¿cierto? Sabios, así podríamos definirlos. Y claramente, si tenemos fortaleza, también podemos encontrar debilidades, pero debilidades que se deben trabajar para que se vuelvan fortaleza. Recuerda que siempre esa dificultad o esa debilidad se puede volver fortaleza. Nunca va a quedar como tal. Y estas debilidades o dificultades, ¿cierto? Que ya las comenzamos a ver, como características, ¿verdad? Es que les cuesta motivarse, ¿cierto? Por cosas que realmente no les gusten. Entonces, cuando tú le vas a pedir a esta chica que le encanta las matemáticas que se lea un libro, la verdad que va a ser difícil, puede ser un conflicto en la casa, porque, ¿y por qué? ¿Qué lata? No me gusta, no entiendo. Y tú te das cuenta como mamá que cuando él realmente se sienta, lee el libro, se puede sacar un 7, porque es totalmente capaz, pero la motivación cuesta bastante, ¿ya? También hablábamos que dificultad para estos ruidos, ¿cierto? Por ejemplo, si hay un silencio en la sala y ocurre, un niño hace algo, cualquier cosa, hasta un estornudo, que a él un poquito le moleste, él puede actuar, sobreactuar, ¿cierto? Y ahí pueden ocurrir algunos tipos de dificultades. El estado emocional también es una debilidad de ellos, ya lo hemos venido hablando. Para ellos las emociones les cuesta mucho expresarlas. Sí la expresan con sus seres más cercanos, obviamente, con la mamá, con los hermanos, con los abuelos, pero quizás con el externo de la casa, el externo de esta burbuja, cuesta expresarlo. Entonces requiere, nuevamente, ¿cierto?, de un adulto responsable que esté emocionalmente capacitado para ayudarlo, además que las mamás que acá me pueden comprender, esto es un camino. Esto es un camino, el diagnóstico TEA y el llevarlo para procesarlo, ¿cierto? Y el camino para poder trabajar con tu hijo y hacer que tu hijo se vuelva totalmente normal, porque así lo es. Solo tiene un diagnóstico, nada más que eso. Otra debilidad, ¿verdad?
puede ser, que ya lo hablamos, acerca de la empatía. A ellos les va a costar, ¿cierto?, ponerse en el lugar del otro, encontrar situaciones que a él le parezcan súper normales y el otro compañero se asustó, cuesta un poco. Entonces, por eso de repente suelen andar un poco más solos, en los recreos ellos mismos, ¿sabes qué? No, a ellos no les gusta pelear, ¿verdad? Ellos nunca van a andar peleando. No son niños que peleen por el turno, por juegos. Entonces, de repente pueden ser un poquito más solitarios. Pero si tú le preguntas, él te va a nombrar sus amigos. Y quizás son contados con el dedo de la mano, pero son sus amigos. Y a él le gusta compartir, pero si un amigo, un compañero que no es amigo de él, le pide algo, él lo va a dar igual, lo va a prestar, porque él es un buen compañero, ¿ya? Esto también es importante a la hora de los hermanos. Hay muchos hermanos que cuando en la familia se diagnostica eso, esto, ¿verdad? El hermano ahí como que quedan, cómo hay que tratarlo, no sé, porque mi mamá, ¿cierto? Quizá va a hacer diferencias o se notan las diferencias, entonces también es importante abordar el tema con los hermanos, no solo con los papás. Hablábamos, ¿cierto?, de esto de que los niños son muy sensoriales. Es por eso que vamos a trabajar con el aromaterapia para ayudarlos de alguna u otra forma, ¿verdad?, a través de este canal sensorial, a calmar emociones, ¿cierto?, o a trabajar algunas conductas. Y aquí es un punto súper importante, trabajar con la familia el proceso de aceptación. Hablamos que hace mucho tiempo atrás estos diagnósticos, ¿cierto?, eran ocultos o nunca se llegaba a un diagnóstico, ¿verdad? O era tratado como una enfermedad. Ahora ha pasado el tiempo, se sabe que solo es un trastorno, pero aún así el diagnóstico cuando llega a la familia, cuando llega a la mamá, pasan por procesos. Se dice que es una fase de duelo, como cualquier duelo que se pueda ver, ya sea por muerte o por embarazo. La mamá va a vivir estas 4 etapas, porque nuevamente decimos, cada familia es un mundo aparte. Entonces, cada uno va a ir viviendo este duelo según tenga las herramientas o el acompañamiento necesario, ¿ya? Pero la primera fase por la cual van a pasar las mamás, las familias, va a ser el shock, ¿verdad? Yo sé como mamá que mi hija tenía algunas dificultades de lenguaje, tenía, sí, como que las texturas no le gustan, le cuesta mirarme a los ojos, pero no debe ser nada. Después llega al jardín, la educadora de párvulos dice, a ver, parece que tiene que ir a un diagnóstico, y comienza todo este proceso de deambular por distintos ciertos tipos de especialistas, hasta que te dicen, sí, ¿sabe qué? Realmente su hijo es autista. ¡Wow! Y tú no te esperabas eso. Tú te esperabas que te dijeran, no es nada, no se preocupe, ¿verdad? Entonces, esa es la etapa de shock, en donde dicen, a ver, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué pasa? ¿Pero por qué? Si yo pensé que no, que yo pensé que esto iba a pasar, nunca me avisaron antes. Hay pacientes, hay chicos que a los 8 o 9 años recién vienen a ser diagnosticados. ¿Por qué? Porque como decíamos anteriormente, las características no son en niveles tan altos, no han dejado de ser funcional a la hora de aprender y tampoco intercedido en su aprendizaje. Entonces, solamente llegan a este diagnóstico porque la familia, porque la mamá o el profesor se da cuenta de algunos detalles, pero nada más. Entonces, ¿qué pasa con una mamá que se da cuenta que su hijo a los 9 años es autista? Obviamente que va a producir un shock, va a decir, como no me di cuenta, ¿verdad? ¿Qué pasó? En fin. Luego de este shock, la mayoría, y vuelvo a decir que recuerden que esto tiene que ver con cada una de ustedes, viene la etapa de la negación. No, la verdad que yo creo que esto no es así, entonces yo voy a ir a otro especialista. La verdad que yo creo que aquí mi hijo estaba medio nervioso, respondió mal, entonces yo voy a ir a otro. Y así de repente pasan chicos que han pasado de consulta en consulta, de neurólogo, buscando a la mamá la mejor diagnóstico. Y
digámoslo, lamentable o favorablemente, se van a encontrar siempre con el mismo, porque eso no va a variar, ¿verdad? Por más que tú busques otro diagnóstico, si tu hijo lo tiene, va a seguir siendo el mismo. Y ahí está la etapa de la negación. Muchas mamás caen en depresión, pero una depresión, no la que nosotros sabemos del libro, que está acostada, llorando, ¿cierto? No se levanta, no come, no, porque tiene que seguir trabajando, porque tiene que seguir cuidando a sus hijos. Pero sí una depresión en donde se pregunta, ¿cierto? Se recrimina muchas veces, ¿por qué no me di cuenta? ¿Qué va a pasar con mi hijo más adelante? Si yo me muero, ¿qué pasa con él? ¿Cómo le entrego las mejores estrategias, ¿cierto? Para que siga adelante. ¿Cómo no hago distinción entre él y sus hermanos? Entonces, son muchas aristas que una mamá debe trabajar en el momento, ¿verdad? Entonces, claramente que la depresión está allí, está a la vuelta de la esquina. Si no se trabaja también con ella, recuerden que estos equipos multidisciplinarios también es muy importante que sean trabajadas la mamá, el papá, los adultos, los hermanos. También recuerden que hablamos de los hermanos. ¿Qué pasa con los hermanos cuando llega un diagnóstico como tal? ¿Qué va a pasar con ellos? ¿Ya? Y por último, obviamente que a todos pasa, llega la realidad, ¿ok? Tiene autismo, este es el grado, necesita este tipo de ayuda, necesita este tipo de colegio, ¿verdad? Y yo necesito tener la fuerza, la ayuda suficiente para sacar adelante a mi hijo y se fue para adelante y nunca quizás volvió más el tema. Otras familias o otras mamás a la primera cuando le dan el diagnóstico lo aceptan, push para adelante, avanzan y a mitad de camino, ¿cierto? Pueden ir retrocediendo, ir haciéndose preguntas, ¿cierto? De por qué, nuevamente recriminándose, etcétera. Cada una va a tener su propio fase de duelo, pero sí que lo viven, por ser un diagnóstico como cualquier otro. Pero claramente que es un diagnóstico en donde tú dices, claro, ¿cómo lo voy a ayudar de aquí en adelante? ¿Ya? Recomendaciones para las mamás. En primer lugar, ¿cierto? No eres culpable del autismo de tu hijo. Eso tienes que tenerlo muy claro, no eres culpable. Sácate de la mente, eso jamás, nunca va a ser tu culpa. Además, no es una enfermedad, entonces no le ocasionaste la enfermedad, ¿ya? Otra recomendación es que tengas cuidado todo lo que vas a influenciar en tu hijo. Recuerda que en cualquier hijo, cualquier niño, todo lo que hace el adulto que está a cargo de él, influencia al pequeño. Entonces tú debes ahora comenzar a trabajar en qué consecuencias van a tener todos los actos que tú vas a tener de aquí en adelante. Porque sabemos y te van a enseñar que tu hijo va a tener esta dificultad de emociones, esta dificultad de destrezas sociales. Entonces, será óptimo que si le cuesta interactuar con el resto, yo decida inscribirlo en un curso de fútbol para que vaya todos los sábados a estar trabajando con distintos niños y no, yo creo que esa es la manera que él va a poder interactuar y va a ser normal, comillas. ¿Será adecuado? ¿Tu hijo estará listo para eso? Entonces, aquí obviamente que tú vas a tener que replantearte. Eso es lo que hace este diagnóstico, replantearse el futuro, ¿cierto? Del niño. Nada más que eso, solo replantearse. Otra recomendación importante es, deja de juzgarte, perdónate, o sea, pasó porque tenía que pasar, porque tu hijo es especial y quizás es más especial que todo el resto y te va a traer muchas más satisfacciones que el resto. Entonces, no te culpes, no pases por ese proceso que al final te hace daño a ti y si tú no estás bien, le va a hacer daño a tu hijo, sin quererlo. Además, es importante en este proceso que te vas a tener que aprender a conocer tú y a conocer a tu hijo. Nuevamente, es como cuando te entregan este diagnóstico, tú debes aprender a conocerlo de nuevo, porque ahora lo tienes que mirar de otra manera. Quizás no lo vas a poder juzgar o no lo vas a poder incorporar a las mismas reglas que el resto. Quizás si tienes más hijos, todos se deben ir a acostar a las 8 de la noche, perfecto, todos, incluyéndola a él, todos se van a acostar a las 8 de la noche, pero quizás a él le tendremos que hacer un panel de aproximación, ¿cierto?, de anticipación, en donde se le diga,
todos los días se le va a mostrar, ¿cierto?, un cartelito en donde aparece las 8 de la noche, ¿verdad? Y un niño durmiendo. Entonces, él ya va a saber que a esa hora él se va a dormir. El resto se va a ir solo, tendrás que castigarlo, en fin, les costará un montón irse, pero él, solo viendo ese panel, va a decir, ah, perfecto, me debo ir a acostar, y se va a acostar, ¿ya? Entonces, eso es importante, aprende a conocerte y a conocerlo a él. Y por eso también este taller que vamos a hablar acerca de la aromaterapia más adelante, es muy importante que tú también lo utilices, porque como te decía, si tú te sientes bien, si tú estás emocionalmente bien, tranquila, vas a poder enfrentar los episodios, ¿cierto? O la rutina diaria con tu hijo, porque si no lo estás, va a haber un estrés constante, y ese estrés constante va a traer otro tipo de consecuencias. Siempre recomiendo a mis pacientes estrategias, ¿cierto?, para poder trabajar con estos chicos en el hogar. El primero es un plan educativo. Obviamente, tú debes escoger el colegio en donde se te va a respetar a tu hijo. Yo creo que ese es un punto muy importante. Lamentablemente en Chile, aún no todos los colegios respetan a los niños con TEA. ¿A qué me refiero con respetar? A que respeten todo lo que tenga que ver con el aprendizaje. Ellos tienen, ¿cierto?, el derecho a aprender en cualquier tipo de colegio, pero aún no es así. Yo sé de muchos colegios que tú dices que tu hijo esté ahí y no te lo reciben, porque no todos tienen estos programas de integración, ¿verdad? Entonces, por más que quizás tú tenías planeado para el futuro de tu hijo un X colegio, ese colegio es maravilloso, de ahí salió mi mamá, todo el mundo, es maravilloso ese colegio. Pero si ese colegio no tiene las herramientas y los profesionales necesarios para trabajar con tu hijo, cambiemos de planes. Cambiemos de planes y vamos a un colegio en donde realmente, como te digo, te van a respetar a tu hijo en todo el plano que él necesita, ya sea educativo, ya sea emocional, ¿ya? También este plan educativo tiene que ver con el equipo multidisciplinario que te lo va a ver o que va a trabajar con tu hijo dentro del colegio, y si no lo tiene, fuera. Debes escoger un equipo en donde él se sienta cómodo. No es grato, no debe ser grato que a ti te toque ir al neurólogo el lunes, después el martes donde la psicopedagoga, después el miércoles donde... No, o sea, no es grato. Todos los días tengo que ir a un lugar distinto para que me digan cosas. Entonces, tú también tienes que ver y bajar quizás las expectativas o bajar la ansiedad con él. Si te dan el diagnóstico, tú dices, perfecto, entonces tiene que ir a fonoaudiólogo, psicólogo, psiquiatra, neurólogo. No, no. Vamos, calma, veamos qué necesita en ese momento. ¿Por qué llegó en ese momento tu hijo al neurólogo? ¿Por qué buscaste un diagnóstico? Y de ahí, de a poco, tiene toda la vida para seguir viendo especialistas o para poder estar de acuerdo a donde él se sienta bien. Por eso, el colegio debe ser muy importante y muy importante también los especialistas que trabajen con él, ¿ya? Cuidar la dieta significa que hay muchos chicos que son alérgicos a ciertos tipos de alimentos y que no se han dado cuenta. ¿Por qué? Dijimos que estos niños son muy sensoriales, entonces quizás no le gusta el jengibre por la textura, por el olor, por el gusto, pero además es a lo mejor alérgico y tú solo piensas que es por mañoso. Entonces hay que tener cuidado con ese tipo también de alimentos. Y también porque de repente caen en estas etapas de ansiedad, en donde quizás puedan comer en exceso y eso obviamente les va a perjudicar. Jugar con él. Jugar con él es una recomendación que siempre doy porque así aprendes a conocer a tu hijo en otra faceta. Tú puedes conocer a tu hijo cuando lo retas, cuando está haciendo tareas, en fin, cuando le estás dando reglas. Pero si tú juegas con él, te vas a dar cuenta a lo mejor de otras cosas, de otras necesidades que pueda tener él o de otras fortalezas. Entonces, muy importante durante el día, quizás, no sé, media hora. Recuerda, siempre con rutina y trabajar con él.
Y ahí está, enséñale a desarrollar rutinas. Ellos necesitan rutinas, necesitan estos cuadros, estos horarios en donde él sepa todo lo que va a pasar durante el día, para que así no se nos van a descompensar, para que así esté bien y sepa lo que viene. Por ejemplo, me imagino cómo se sintieron cuando de un día para otro el año pasado hubo pandemia. Imagínense. O sea, él iba todos los días al colegio y de repente la mamá le dice el domingo en la noche, ya no vas más. Horrible, ¿verdad? Acá a lo mejor muchas me pueden decir, sí. Claro, porque ¿qué pasó? No puedo salir a la calle, tengo que usar mascarilla. A lo mejor hay muchos niños que también se asustó más de la cuenta. Conozco muchos casos en donde los pequeños se asustaron y realmente no querían abrir ni la ventana. Pero también tiene que ver con lo que le traspaso yo como mamá, que le traspaso yo como familia, que dejo que vea. Ahora los chicos son muy tecnológicos, entonces también hay que cuidar lo que ve, porque si no, se presta también para esto. Motívalo constantemente. Hablábamos que ellos van a ser eh, bastante buenos en un área y en el otro área, ¿qué hago? ¿Lo dejo? No, tengo que motivarlo, pero motivarlo, no obligarlo. O sea, no le tengo que decir, perfecto, a ti te encantan las matemáticas, pero te tienes que leer el libro de aquí al viernes. No tiene sentido, él no lo va a hacer. Motívalo, enséñale por qué tendría que leerlo. O dale la explicación para él más científica, ¿verdad? Está, no sé, tú en cuarto básico tienes que leer esto, mira, te toca y lo muestras. Mira, ahí está el libro. Ah, ya, entonces no se va a motivar en absoluto, pero por lo menos lo va a entender, porque ellos son muy prácticos. Entonces, ayudarlo, por ejemplo, si a él le cuesta mucho hacer disertaciones y logra hacer una disertación, tiene que haber una fiesta en la casa. Una fiesta cuando ella hizo la disertación, duró 5 minutos, no importa, pero debe haber una fiesta. Toda la familia debe compartir eso. También es importante estos paneles como de caritas contentas. Y esos paneles yo siempre los recomiendo que estén en un lugar muy visible de la casa, muy visible de la casa, en el refrigerador, en fin. Entonces, que tenga, no sé, 3 actividades que tiene que hacer él durante toda la semana que le cuestan. No sé, hacer su cama, vestirse solo, ¿cierto? De repente hay mucha mamá que cae en esta aprensión y o para que lo haga más rápido, entonces lo visto. Entonces no, si ya tiene la edad suficiente, se viste solo. Y si logra hacer estas cosas, o se leyó el libro, listo, se lee todos los días, no sé, 4 páginas. Si lo hace, tú le pones una carita contenta y cualquier persona que entre a la casa, wow, tiene una carita contenta y él se va a sentir así, pero oh, lo máximo. Eso es motivarlo, eso es motivarlo. Y cuidar la salud de la mamá. Eso es lo importante. Cuida tu salud física y cuida tu salud mental, porque tú eres el pilar de tu hijo. Si tú no estás, ¿quién más lo va a entender? Entonces, aquí es una parte importante de quererte también, ¿verdad? Tú amas a tu hijo, pero también amate a ti, para que tú estés bien y para que tu hijo te vea bien, que eso es lo más importante. Y aquí vamos a ahondar entonces, ¿por qué usamos aromaterapia? ¿Por qué vamos a usarla en estos chicos TEA? En primer lugar, yo les voy a decir inmediatamente, la aromaterapia no va a curar el autismo, no cura, porque como no es una enfermedad, nosotros no tenemos la varita mágica que lo va a curar, ¿ya? En segundo lugar, también es importante resaltar que si tu hijo toma medicamentos, que se lo haya dado psiquiatra, neurólogo, etcétera, debe seguir tomándolos. Esto es solo un tratamiento complementario. ¿Y complementario para qué? Complementario para trabajar, ¿cierto?, con las emociones, bajar la ansiedad, etcétera. Pero nada más. Recuerda esto que es muy importante. ¿Y por qué trabajamos la aromaterapia? Trabajamos la aromaterapia porque dijimos que estos chicos son sensoriales. A ellos les entra por el olfato, ¿verdad? Por el tacto. Entonces, estos aceites esenciales nos van a ayudar a eso. Por eso está escogido. Antes de usar estos aceites esenciales, es muy importante que tú estés consciente, ¿cierto? Y te debes asegurar que tu hijo no es alérgico a un aroma específico. Eso es muy, muy importante. Si no lo sabes, averígualo antes con un médico, con el neurólogo, etc.
La lavanda en algunos chicos, ¿cierto? Puede causar alguna dificultad hasta por el olor o porque no les guste. Tiene algunas contraindicaciones, ¿cierto? También con con algunos problemas de desarrollo, en fin. Entonces, tú debes saber, tú debes estar muy informada, debe ser, además de la psicóloga de tu hijo, debe ser el médico de tu hijo. Entonces, tú debes saber de esto. Si tu hijo no tiene ningún problema, nada de alergia, puedes trabajarlo. El aceite que vamos a ver, vas a trabajar con tu hijo o tu hija, vas a colocarle acá una gotita, lo vas a poner aquí, en el brazo, en la cara, para que primero él se acostumbre al olor. Y en segundo lugar, también para ellos, dijimos, son sensoriales, entonces quizás la textura no le vaya a gustar. Entonces vamos a tener que probar, no poniéndosela acá en el brazo, sino que haciendo otra cosa. Entonces, probar antes, ¿ya? También es importante que se anticipes el olor de hacer, que un día, por ejemplo, tú vas a escoger un cierto aceite esencial para calmar la rabieta, entonces tu hijo está en plena rabieta y tú la tomas el brazo, le pones el aceite y listo, huele. No, eso jamás. Eso podría ser más perjudicial. Aceite y se lo vas a mostrar, ¿verdad? Vamos a usar esto. Y a lo mejor le vamos a decir, y cuando te pase esto, tú vamos a tener un peluche, uno, en donde tú cuando te sientas mal, vas a ir a buscarlo, vas a tener ese aroma. Entonces se tiene que anticipar a lo que se va a hacer y cómo se va a hacer. ¿Cuáles vendrían siendo los beneficios de estos aceites esenciales en los niños TEA? Los beneficios, la verdad, que son múltiples. Entre ellos está regular las emociones, controlar las pataletas, adquirir un sueño reparador, que los niños duerman. Muchas veces los niños se acuestan, pero se dan miles vueltas en la cama, duermen, tienen un mal dormir, las mamás me dicen, se acuestan en la almohada y despiertan al revés, o botan todo, o se destapan, o tienen bruxismo. Bueno, para esto va a ser, ¿cierto?, lograr este sueño reparador. Además, calmar la ansiedad, vincular objetos con el olor o el objeto de la calma, mejorar comportamientos, si queremos mejorar algún tipo de comportamiento, y también, ¿cierto?, se va a poder trabajar la atención y la concentración. Esos son todos los beneficios y quizás tú después cuando lo uses puedes decirme miles más, porque recuerda que cada niño es un mundo diferente. Entonces, vamos a trabajar el aceite esencial de naranja, el aceite esencial de bergamota y el aceite esencial de lavanda. Esos tres aceites yo los he probado y he hecho la experiencia, ¿cierto?, con mis pacientes. Por eso es que yo recomiendo estos aceites. Quizás si tú buscas en internet puedes encontrar miles, pero no sé si están comprobados, ¿cierto?, con niños de verdad, no solamente en revista o solamente en papel. Yo he trabajado con estos tres y realmente ha traído muy buenos beneficios. Entonces, la lavanda, ¿de qué nos va a ayudar a hacer? ¿Qué nos va a ayudar la lavanda, verdad? La lavanda va a ayudar a calmar, a relajar, a bajar la ansiedad, a trabajar el bruxismo. Entonces, la lavanda es excelente inductor del sueño. Tú lo puedes utilizar, ¿verdad?, en la noche, principalmente para que él se calme. Entonces, por ejemplo, podemos, por ejemplo, trabajar con algún peluche que él le guste y duerma con ese peluche. Entonces tú le vas a colocar unas gotitas de la esencia y luego, ¿verdad?, él se va a ir a dormir y va a oler. Yo te voy a enseñar después cómo vamos a mezclar estos aceites con otros productos Yus para que sea mucho más provechoso el trabajo. Pero principalmente yo la lavanda la recomiendo para eso, para la noche, ¿verdad?, para relajar, para calmar. Hasta puede ser usado en la tina, en el baño diario que tú le das en la noche. La bergamota. La bergamota es la gota de la felicidad, así es llamada. Entonces esta te calma el estrés. En los adultos es impresionante cómo calma el estrés, pero también en los niños, la ansiedad, el estrés. A los niños, por ejemplo, los viajes largos les provoca mucho estrés. O esto de que, por ejemplo, le digan, el próximo lunes 15 entras a clase.
Este chico está esperando una semana para volver a clases. Eso le provoca mucho estrés. La bergamota la va a ayudar. Entonces, por ejemplo, el primer día de clases o estos días o horas mucho de viaje, ¿verdad? Puedes ponerle 2 gotitas en la mascarilla, acá arriba en la nariz. Y eso va a ir oliendo, ¿verdad? Y se va a ir calmando, va a bajar un poco la ansiedad, el estrés. Y por último, la naranja. La naranja, muchos pacientes me dicen que es la salvadora de muchos enojos, de rabietas, de problemas de frustración que sufren los niños. Aquí es bastante importante anticiparle, entonces decirle, cuando tú te sientas enojado, cuando tú te sientas frustrado, con ganas de llorar, con ganas de pegar, de gritar, vas a ir a buscar, y ahí ustedes van a escoger el objeto, un dinosaurio, un peluche, etcétera. Lo vas a ir a buscar porque ahí va a haber un olor que te va a calmar, ¿ya? ¿Y cómo te va a calmar? Le vamos a enseñar además a respirar. Y es necesario que él respire 3 veces. Él inhala el enojo, ¿verdad? La rabia, y bota. Con la boca abierta, bota. Y se va ese enojo. 3 veces. Entonces, cuando inhala, inhala la naranja. Y cuando exhala, exhala todo el enojo y toda la rabia. Y de esa manera la naranja viene, ¿cierto?, a calmar estos episodios. Y les quiero mostrar ahora, que vamos a dejar de compartir pantalla, estos 3 productos que para mí son la herramienta fundamental, ¿cierto?, para hacer la mezcla. Entonces, voy a dejar de compartir pantalla para mostrarles cómo lo hago yo. Entonces, acá vamos a partir. Tenemos nuestra crema, ¿cierto?, de Blems. Ahí está, ¿se ve? Sí. Entonces, ¿por qué? Porque el aceite, por ejemplo, si yo mezclo el aceite de naranja y yo solamente quiero calmar a mi hijo y le quiero colocar una gotita acá en la muñeca, a lo mejor decíamos, a él no le va a gustar la textura, no le va a gustar tener algo así como oleoso en acá, no me gusta, entonces eso va a provocar algo peor. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? En un frasquito pequeño, un pote pequeño, mezclo un poquito de crema y luego le echo 2 o 3 gotitas de esta esencia de naranja. Y ahí recién le hago hasta en las manos, en la muñeca, como que se ponga crema. Se pone crema, huele y se calma. Entonces, por eso es importante esta crema para evitar, ¿cierto? Si no queremos que tenga inmediatamente acá el aceite en la mano. Otra fórmula, ¿cierto? Puede ser hacer masajes. A lo mejor tú me puedes decir, no, la verdad que la lavanda, a mí no me sirve que tenga un peluche, porque no, como que no lo huele, no le gusta, pero a mí me gustaría hacerle masaje. Perfecto. El aceite. Tú te pones en la palma de las manos un poquito de este aceite y colocas a lo mejor 2 o 3 gotitas de la lavanda. La friegas y comienza a hacer masaje en la guatita, en los pies, donde él quiera, donde recuerda que él te va a decir donde a él le gusta hacer masaje, no en todos lados, porque no a todos nosotros nos gusta masaje en todos lados, también hay que respetar eso. Y ahí te serviría este aceite para eso. Y por último, esta bruma. Esta bruma es una agüita en donde tú puedes tener de estos frascos para hacer spray. Tú llenas este frasco de esta agua, acá yo tengo lavanda, y lo puedes mezclar con cualquiera, con la bergamota, le pones 2, 3 gotitas, lavanda, naranja, y esta la roceas, ese spray. La roceas en la almohada si quieres que duerma, o en el peluche para que se calme, o en los viajes en el auto, con el tuto, con la almohada, en fin. Entonces, o ahí al aire, también es muy útil, ¿verdad? Bueno, y la otra también son estos humidificadores, lo tengo yo ahí al fondo, no sé si se alcanza a ver un poco, estos donde, ¿cierto? Para el aire, entonces tú lo colocas y este puede servirnos para todo el ambiente. A lo mejor tú estás en tu computadora haciendo teletrabajo y tu hijo está al lado también está estudiando, entonces colocas eso y este aroma, el que tú quieras, de acuerdo a la necesidad, van a olerlo todos los que están en la casa. Aún tiene que trabajar y llegar de alguna u otra manera a tu hijo o a tu hija. Recuerda que ellos van a escoger, o tú los conoces tan bien que vas a saber qué va a ser mejor para ellos. Vamos a continuar entonces.
Ahí, y continuamos con lo último que ya nos queda, ¿verdad? Entonces ahí estaba el cómo usarlo. Bueno, también se puede usar con estos collares en donde se puede tener para el aroma del aceite esencial. Entonces a lo mejor tú quieres que él vaya al colegio y se vaya con estos collares, ¿verdad? Etcétera. Tú tienes que escoger la forma. Tú eres la que conoce a tu hijo, nadie más que tú. Ahí sí. Y bueno, y terminamos, ¿cierto? Con el símbolo, ¿verdad? Que son de las fundaciones de Chicos Autismo, ¿verdad? Y además, obviamente, con esa frase, los mejores colores de la vida están en ti. Cierra los ojos, respira hondo, vive con alegría, con fe y con amor. Y sobre todo tú como mamá, porque tú vas a ser quien va a trabajar con tu hijo, ¿ya? Antes de pasar a las preguntas, ¿cierto? De los comentarios, recuerden si necesitan o requieren adquirir alguno de estos productos que yo acabo de mostrar, se lo tienes que pedir a la consultora que te invitó a, ¿verdad?, a participar en este taller. También si tienes alguna duda o, te quedó, o no te quedó algo claro, ¿verdad?, de este tema, puedes escribirme, ¿verdad? Ahí está el correo, mi teléfono, o después de esta sesión también podemos ver otro tipo de taller o si quieren continuar hablando de este mismo tema, ¿ya? Son consultoras JUST es una experiencia básica, puedo impartir mis conocimientos, pero que les haya servido este tema, que les haya gustado, les haya quedado claro. Y bueno, y ahora, Andrea, Catherine, quedamos como para las preguntas, los comentarios. Sí, puedes dejar de Genial, compartir Daniela. esto para que nos veamos. Muchísimas gracias. Excelente tu taller. Sí. Andrea, ¿te escuchaste más o menos? No me parece que se había como puesto mala la señal. No te escuchamos muy bien. Perdón, ahora parece que ya estoy bien. Gracias, Dani, te pasaste. Queremos dejar espacio ahora para que hagan sus preguntas para Daniela. Sí, hay algunas en el chat, hay algunas preguntas ahí para que las vayamos revisando. Sí. Bueno, acá Evelyn Pérez señala que su hija fue derivada con 1 año 5 meses, bastante pequeñita y qué bueno porque te permite hacer muchas cosas en realidad. Me encuentro fantástico eso, sí, súper Sí, bien. maravilloso que haya sido diagnosticado a tiempo. Muchos agradecimientos para ti en el chat, Dani. ¿Alguno de ustedes quiere preguntar algo? Ahí está, mira. ¿Se puede trabajar menta para concentración en clases, por ejemplo, con niños TEA? Pregunta Sandra. Sí, por supuesto, solo que hay que tener en consideración que la menta es un olor fuerte, ¿verdad? Entonces, nuevamente, tú tienes que ver si tu hijo va a resistir, le gusta, ¿verdad? Le agrada este olor. Si le agrada, ningún problema, y es maravillosa la menta, ningún problema. ¿Y qué otro olor sugieres? Creo que es muy claro. Sí. Es muy clave lo que decía Daniela, de conocer lo que les gusta, de probar, el anticipar, eso me quedó pero súper grabado, el tema de anticipar. Yo conozco varios niños y la verdad es que tienes toda la razón. Hay que decirle, ahora vamos a hacer esto, y explicar todo, no llegar y así de sopetón con las cosas, como se dice, exacto. Así es. ¿Hay alguien levantando la mano, parece? Yo. Sí. Pero, Hoy, Daniela, primero darte las gracias porque maravilloso, súper buen taller, clarísima para explicar. Bueno, súper bueno, así que muchas gracias. Oye, y quería aprovechar de preguntarte, yo tengo un hijo de 10 años, el menor. Desde chico, desde guagua, ha tenido este tema de la hipersensibilidad, sobre todo con los alimentos. Tiene 10 años y hasta el día de hoy pues es súper pocas cosas las que come. Entonces, bueno, por desconocimiento y yo como que en verdad todos me decían, no, y las mañas, son puras mañas. nunca pesqué, ¿cachai? Más allá.
Pero sí, ya hace un tiempo, hace un par de años, me he dado cuenta que no pasa, po, ¿cachai? No pasan estas mañas Ujú. y no hay avance en ese tema. Entonces, no sé, en relación a otros tips, como que viste allí, que están relacionados, mm, lo más marcado es el tema de la hipersensibilidad. Entonces, ¿puede estar relacionado o solamente hay hipersensibilidad por sí sola? Sí, mira, muy buena tu pregunta, porque aquí es donde empiezan las mamás, ¿cierto?, a cuestionarse, ¿a dónde lo llevo? ¿Será maña? ¿Cierto? Me dicen que es mañoso, etcétera. Sí, sí, podría ser, ¿cierto?, un tipo de TEA, pero a lo mejor solo es hipersensibilidad de alimentos. Entonces, yo te aconsejo que antes de colocarlo o enfrentarlo a una prueba, ¿cierto?, a especialistas, en fin, quizás lo comentes bien con tu pediatra. Coméntalo bien con el pediatra, qué te dice el pediatra acerca de esta hipersensibilidad alimenticia, porque puede ser hasta una alergia que él está, ¿cierto?, provocando y por eso la está rechazando. Entonces yo creo que descartaría ahí, porque si tú me dices que dentro de todo lo que yo dije, solo está esa característica, yo creo que no, yo creo que quizás solamente sea por el lado alimenticio. Pero yo, mi consejo sería primero preguntar a tu especialista, a tu pediatra, ¿cierto?, asegurarte bien, y si él te aconseja, enfrentarlo, ¿cierto?, a esta prueba o a un neurólogo, etcétera. Ya, ya. Pero ya, y en el caso de tener más sospechas, ponte tú, ¿se parte por un neurólogo? Sí, siempre un neurólogo. El neurólogo va a ser quien te diagnostica. Yo como psicopedagoga o la educadora diferencial no podemos diagnosticar como tal un TEA, solo el neurólogo. Y el neurólogo cuando envía a hacer esta A2, esta prueba multidisciplinaria, nos incorpora a nosotros. Pero es el médico el que diagnostica este tema. Perfecto. 1.000.000 de gracias. Que estés bien. Jessica tiene ahora la mano levantada, Dani. Ya. Hola, Jessica. Hola, bueno, buenas tardes a todos. Hola, Dani, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Perdón, estaba viendo una situación. Bueno, primero que nada agradecer tu taller, muy excelente, muy bueno. Bueno, mi hija tiene un trastorno neurológico, no es TEA, pero sí tiene trastorno sensorial, psicomotor, vestibular, del habla. Y solamente darte la gracia de decir que no es fácil. Como bien dijiste tú, y lo comenté en el chat, el cuidado de la madre es lo más importante. Yes. Acá nosotras somos quienes lo sacamos adelante. Cambiar el vocabulario, como bien dijiste tú, para el ánimo a la mamá, estas no son mañas, no es que tu hijo sea diferente, no es que quiera portarse, comillas, mal o hacer una pataleta, o sea, en definitiva, ellos lo están pasando mal. Así es. No toleran cierto ruido, no toleran cierta textura o cierto aroma porque realmente su configuración no lo tolera y no es una maña. Forzarle es peor todavía. Entonces, mucho ánimo, la aromaterapia es fundamental. Me sumo a todo lo que recomendaste, quizás sumar solamente la ciencia de baño y melisa, que en el caso exactamente, de bajar los niveles o para que pueda tener un buen descanso, porque para ello el no dormir bien implica, o sea, un niño que no duerme bien anda, como decimos todos, mañoso el otro día. Bueno, ellos tienen todo lo sensorial 5 o 10 veces más exacerbado, entonces claramente va a estar más irritable de lo normal. Bueno, y así como, bueno, ella también tiene alergia alimentaria, delusión, todo gran parte de lo que comentaste. Así que, pero lo que yo más que nada quería comentar es, y lo que tú comentaste es mucho, mamás que obsesivas que quieren que entre a tal colegio, a como dé lugar. Acá uno tiene que pensar
bueno, mi hija fue diagnosticada a los 2 años, por tanto, estuve en terapia durante 3, lo que dijiste tú, corrí por todo Santiago durante 3 años. Pero el diagnóstico primero es fundamental, así que es súper importante, y si no fue así, bueno, no importa, se trabaja igual. Los clientes que estén acá, las consultoras, lo mismo, las mamás se tienen que dar ánimo y ser súper claro en que como hay que anticiparse, como hay que ayudarlos a regularlos a ellos, uno ya tiene que venir regulada, por decirlo de alguna manera. Entonces las mamás también, el autocuidado antiestrés, lavanda, también la esencia de baño y melisa, masajes con lavanda, etcétera, etcétera, con la crema en lavanda. O sea, un autocuidado que tienen que tener en conjunto. Así que gracias. Y nada, nada más que decir. Así que muchas gracias. Gracias. Andrea, y en el chat estaban preguntando por las terapeutas ocupacional y mil perdón por no haberlas nombrado. Ellas son parte fundamental de este equipo multidisciplinario. Sin ellas no se lograría todo lo que los chicos pueden lograr, porque ellas, además de trabajar la parte física, trabajan la parte emocional y la parte social. Muy importante. Ellas... yo he visto en mi consulta que salen, por ejemplo, a enseñarle a los niños a andar en micro. Salen a comprar supermercado. Entonces, hay habilidades sociales que de repente no tienen. Así que las terapeutas ocupacionales son muy, muy importantes. Dani, hay otra pregunta de Carolina. Te pregunta si las mismas recomendaciones corren para los niños Asperger. Sí, exactamente, porque el Asperger es un tipo de TEA, ¿verdad? Es un tipo de TEA quizá en un nivel mucho menor, pero sí va a tener dificultades sociales o conductuales, etcétera. Entonces son las mismas recomendaciones. Perfecto. Y ahora Fernanda tiene la manito levantada. Fernanda. Dani, primero que todo agradecer, espectacular tu taller, agradecer también a las personas que ingresaron, que siempre estos talleres van más allá de lo que es la venta de un producto, o sea, es tan importante todas las herramientas que tú nos diste, independiente de que, bueno, algunos podemos tener, yo tengo una sobrina, tenemos una sobrina que es TEA, pero también como mamá de niños, entre comillas, normales, son cosas que podemos aplicar todos, Así es. la verdad, y que me hace mucho sentido cuando sobre todo hablas del ser literal, muchas estrategias que te agradezco muchísimo, fue un gran aporte y también muchas gracias a las personas que participaron, que se animen y puedan invitar a más personas a participar y compartir estas instancias de aprendizaje que sin duda son un gran aporte para todos, independiente de que sea la necesidad específica que vivamos cada uno. Así es. Gracias, Dani. De nada, gracias. Ahí tenemos a Frida levantando la mano ahora. ¿Hay alguien más igual? No se le escucha. No. Frida, estás con... ¿No se escucha tu voz? Ahora sí. Ahora sí. Ya. Bueno, lo que decía es que mi hija, afortunadamente, Daniela es su psicopedagoga. Ella fue diagnosticada con TEA de alta funcionalidad el año pasado y ya va a cumplir ahora 10 años, por lo tanto fue mucho después. En realidad fue por esos sextos sentidos que tiene la mamá. Yo soy profesora también, pero finalmente era como es de alta funcionalidad, son rasgos solamente y no son tan marcados algunos. Entonces costó harto como llegar a un diagnóstico, pero más allá de eso, es verdad, me sentí súper identificada, y lloraba todo el camino, de eso de que uno se siente frustrada constantemente, de que uno tiene que marcar las rutinas constantemente, de que hay que buscar todas las formas posibles de poder ayudar y ayudarse,
Dani también ha aplicado con nosotros la gotita, la esencia, todo eso, y sí ayuda bastante. Hay algunos que lo toleran a lo mejor más que otros. También he tenido estudiantes también con TEA, y también todo lo que yo puedo aprender también se lo traspaso a ellos, y creo que sí, estas son instancias de aprendizaje. Lo que sí me queda la duda, porque en realidad nunca lo había preguntado ni a la Dani ni a nadie, es hasta cuándo se pueden anticipar con imágenes, por ejemplo, para hacer los paneles de anticipación. Nunca lo había pensado. De hecho, lo he aplicado, siempre también lo digo, pero nunca, no sé hasta cuándo, porque en realidad, claro, uno después lo va anticipando constantemente, pero de manera verbal. Pero no sé hasta cuándo de manera con imágenes, como con paneles. Ya, Mira, pues nunca te había preguntado. mira, nunca. Yo Bueno, tengo va a la depender. suerte siempre. Así es. Bueno, en primer lugar va a depender del tipo de autismo que tenga tu hijo o tu hija. Eso es súper importante. Si es un nivel muy alto, ¿verdad? En donde hablamos de un autismo totalmente, ¿verdad? Necesita casi siempre. Va a ser toda tu etapa de tu vida, porque convengamos que el autismo severo, por así decirlo, va a ser un chico que no es funcional, entonces siempre va a depender de un adulto. En el caso de Camila, que es la hija de Frida, o de otros pequeños, o de Asperger, ¿verdad? Eso va a depender de acuerdo también ellos. Ellos, yo creo que ellos son, ustedes tienen que escuchar a sus hijos, esa es la verdad. Él te va a decir, ella te va a decir, mamá, con que me lo digas ya es suficiente, o sea, no necesita andar viendo cartelitos, ¿cierto? O a lo mejor dos tipos de carteles, pero ya no, el horario completo, el panel, etcétera. Yo creo que aquí lo más importante es que ustedes escuchen a su hijo. Ahí está. Y tu instinto, el instinto de mamá que nunca va a fallar, les va a decir, como que ya no me resulta el panel, como que mejor tengo que decirle, o mejor tengo que usar el celular, no sé, otra estrategia, pero el instinto, y tu hijo te va a decir, Camila te va a decir cuándo, hasta cuándo llegar. Genial, genial. Muchas gracias. Qué importante el instinto, mamá, si uno sabe, uno sabe cuando le pasa algo a uno de sus hijos. Exacto, así es que es fantástico que nos conectemos con eso. Y toda la razón que ellos también saben, y ellos Sí, pues, te lo van a decir. te lo van a decir. Oye, mira, David dice, mi hijo está recién esta semana con clases y es imposible que ponga atención. Ya, a ver, ahí una recomendación no se le da, pero claramente que si el colegio hace que estén de lunes a viernes toda la mañana, tu hijo quizás no va a poder estar de lunes a viernes toda la mañana. Quizás lo ideal hubiese sido partir, no sé, el lunes la primera hora, el martes 2 horas, el miércoles 3 horas, el jueves 4 horas y el viernes toda la mañana. Quizás así funciona. Y para todos los niños, así es un tips. Aunque el colegio te imponga un horario, tú conoces nuevamente a tu hijo y tú sabes, no va a rendir. Si estuvo, no sé, todo el año sin clases o estuvo todo el verano relajado, entonces no lo puedes sentar a un computador de un día para otro, 6 horas sentado al computador, 3 horas sentado al computador. ¿Con qué producto recomiendas para empezar? Dice Diana. Es que lo que pasa es que qué aceite, pero va a depender qué necesita tu hijo, que tu hija. No te puedo decir, usa solo la lavanda, porque a lo mejor no tiene problemas para dormir, no tiene problema y su problema es que le dan pataleta, entonces tendría que ser la naranja. Entonces ahí va a depender. Ahí va a depender nuevamente, tienes que escuchar a tu hijo y tienes que tú eres la que sabe. Yo te di los tips de cómo hacerlo, qué te sirve y cómo lo mezclas. Ahora depende de ti darte cuenta e identificar la esencia. El dormir, dice. El dormir, la lavanda, entonces. Totalmente la lavanda. Y yo recomendaría que compraras ese que te mostrábamos acá, la bruma, esta agüita, este spray, y se lo esparces en la almohada, por ejemplo, o en el pijama. Pero poco, tú tienes que ir probando, ¿cierto? Y con eso puede dormir perfectamente. Súper. La rutina, eso es súper importante, tenerles una Así rutina. es. Eso es súper, súper importante. Claro, tú no puedes ponerle un día el spray de lavanda y después se te olvidó. Y el otro día, como el domingo, de nuevo. No. La idea es que la rutina, ¿cierto? Él se acostumbre. Bueno, y de hecho te lo van a pedir. Los niños después piden este olor para dormir, en fin.
Ahí David está complementando su pregunta. No sé, David, si quieres hablarnos para que puedas explicarle un poco mejor a Dani, así te pueda dar una mejor respuesta como para tu caso específico. Claro. Te dejamos esa invitación. Sí, puede abrir su micrófono ahí. Bueno, y antes en el chat, Dani, habían preguntado sobre la concentración, sobre la menta, pero te preguntaban después qué otro producto podríamos usar también para la concentración, aparte de la menta. El limón, el limón. El limón también nos ayuda y es muy bueno, ¿cierto?, para la concentración, para la atención. Entonces, claro, yo te nombré 3 productos que yo lo he probado, pero el limón también es bastante bueno, pero hay que tener cuidado y nuevamente recomiendo esto de los cítricos. El limón es muy cítrico, entonces tienes que hacerlo leer si le gusta, es maravilloso y también para los adultos el limón es muy bueno para la concentración. El Harmony, ese yo no lo he probado con niños ni con los chicos TEA. Ahí la verdad que yo no te voy a, o sea, el Harmony va a servir, sirve para los adultos, es muy bueno. No sé si para los chicos TEA, por la combinación del olor, tendrías que probarlo. Si lo resistes, si le gusta, ningún problema. Y mira esta pregunta, dice Verónica, tengo a mi nieto de 1 año y 3 meses, no obedece órdenes, no atiende su nombre, no habla. ¿Cómo le digo a la mamá porque no se da cuenta? Wow. 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 ¿Ven que ocurre más? Y ocurre esto más de lo que uno cree y ocurre más de lo que debiese ocurrir, pero no es por ni negligencia ni por ignorancia, no, ocurre porque realmente de repente es tu hijo y tú no quieres ver quizás esas cosas porque no quieres que te digan lo que tú sabes que es, ¿verdad? Yo creo que, bueno, ahí siempre tienen que partir cuando son pequeños por el pediatra, por este control de niño sano. Este especialista debe tener, o sea, si ese especialista pediatra de control de niño sano sabe que tu nieto no responde al nombre, que tiene ciertas características, hace rato que ya debería haber derivado o le debería haber dicho a la mamá. Entonces hay que ahí partir, siempre partir por el médico tratante, por el pediatra, ¿verdad? Y luego comenzar con otros especialistas. Exacto. Ahí la Ale me está hablando lo mismo. Es el pediatra tiene que derivar, ¿verdad? O el jardín, la educadora, si es que va a un jardín, etc. Así es. ¿Alguna otra pregunta para Daniela? Estamos, parece, Dani. Muy bien, les agradecemos entonces a cada uno de ustedes por haberse conectado esta tarde con nosotros. Agradecemos profundamente a Dani por su generosidad, por haber estado aquí compartiendo sus conocimientos, sus experiencias, sus recomendaciones, que sin duda a todos nos han servido muchísimo y nos han dado mucho crecimiento también. Así que muchas gracias, Dani. Y Katy, como siempre, les recordamos también que tenemos nuestro canal de YouTube, ¿cierto? Así es. Pueden repasar este taller y otros que ya están subidos a nuestro canal de YouTube. Así es que revísenlo, suscríbanse para que también reciban las notificaciones apenas subamos nuevos contenidos y nos puedan seguir también con estos talleres. La verdad que nos sirven a todos. Es un compartir conocimiento y nuevamente reitero los agradecimientos a Daniela por este lindo taller, por este tema tan importante. Así que muy agradecida de tu tiempo y de tu entrega. Y gracias a todas las personas que se dieron el momento para conectarse. Así es, muchas gracias por compartir con nosotras. Que estén muy bien. A todos los que se inscribieron a través del formulario les vamos a mandar un mail con el link de nuestro taller, perdón, de nuestro canal, y con el link del video en específico para que puedan después verlo si es que lo quieren revivir, ¿ya? Y saludos también nos está mandando desde Argentina, se conectó una persona. Así que mira, estamos internacionales, Dani. Estamos internacionales, exacto. Chao, que estén muy bien. Nos vemos la próxima semana. Chao, buenas noches. Chao, chao.